Buenas a todos. Vamos a adorar juntos esta mañana y a celebrar que Jesús, Dios en medio de nosotros, es tan humilde como un cordero, pero tan fuerte como un león. Y es quien pelea con nosotros las batallas, sea cual sea la batalla que estemos viviendo hoy. Reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene el poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Gracias Dios, porque sabemos que en medio de cualquier situación que nosotros estemos pasando, tú estás ahí en medio de nosotros. Gracias porque tú eres el centro de todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Gracias por estar aquí, Dios, y por no abandonarnos en medio de nuestras flaquezas también. El centro de todo eres Jesús.
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo eres el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Cristo. Oh Cristo. Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo.
centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Hola, soy Gaby y les doy la más cordial bienvenida a un domingo más de Interludio Online. Estamos muy agradecidos de que nos permitan ingresar a sus hogares domingo a domingo y les invitamos a continuar acompañándonos como lo han hecho hasta ahora. También quisiera aprovechar este espacio para enviar un saludo muy cordial de parte de todo el equipo de trabajo que hace posible esta producción cada semana. Hay un trabajo arduo y de mucho cariño que se realiza por ustedes, nuestra iglesia. También contarles que en Inter tenemos 3 valores esenciales que nos caracterizan. El primero es que no admitimos personas perfectas. El segundo es que en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad. Y el tercero es que somos naturalmente sobrenaturales. Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Rebeca Ulloa y les quiero invitar a unirse a los grupos Pausa. Un grupo Pausa es lo que en otras iglesias es llamado célula. Son reuniones de personas que se hacen para conversar acerca de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de temas de la actualidad. Son pequeñas familias en donde el contacto con otras personas es más íntimo y más cercano. Antes de la pandemia, en Interludio, los grupos Pausa se reunían en distintas casas, pero ahora nos vemos forzados a hacerlo de manera virtual. Existen varios grupos Pausa, entre El Río, el Barrio Luján, Moravia, La Abuela, Pavas, Escazú, La Abuelita.
Si están interesados en unirse a cualquiera de esos que ya existen o en iniciar un grupo pausa nuevo, pueden contactarme al 6040-3218. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos un mal uso del nombre de Dios en esta época? Jesús nos dice muchas veces a nosotros que no tengamos miedo. Conectarnos depende de a qué hora estén viendo ustedes el video. Mi nombre es José Pablo Chacón y esto es Interludio Online. Sobre los diezmos y ofrendas, les contamos que Interludio es una iglesia que continúa activa, continuamos trabajando y cada aporte es realmente muy valioso. Para las personas que deseen colaborar pueden hacerlo por medio de las cuentas bancarias o por medio de la cuenta de Simpe Móvil. Les invitamos a continuar en oración por las finanzas de Interludio y por el bienestar de cada una de las personas de nuestra iglesia. Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Ignacio Méndez, soy hermano menor. Me encanta cocinar, estoy muy feliz por esta iniciativa que nos da la oportunidad de aprender de Dios a pesar de estos tiempos tan difíciles, que no podemos ir a la iglesia, no podemos ver a nuestros compañeros, demás. Y voy a hacer videos de una forma bonita y entretenida. Ojalá que les encanten mis videos. ¡Chao! Hola, yo soy Emma, tengo 10 años, estoy en cuarto grado, vivo en San José, soy hermana mayor, tengo una hermana de 4 años. Hace unos años voy a Interludio, soy muy activa, súper creativa, me gusta el yoga, bueno, yo practico yoga y me gusta muchísimo la pintura. Espero verlos pronto, quedamos en contacto. Chao. Hola, me llamo Santiago, me gustan los deportes, me gusta la música, soy hermano mayor, tengo 9 años y espero que les guste nuestro canal. ¡Chao! Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en estos días. Me alegra mucho estar una vez más, un domingo más acá con ustedes. En esta ocasión en un video que el equipo, que tenemos un equipo increíble de edición, de medios, en todos los ámbitos de la iglesia tenemos gente increíble, pues ellos han preparado este video para que lo disfrutemos y para que lo veamos a la hora que podamos verlo, no necesariamente a las 11, aunque nos encanta ver cuánta gente se conecta simultáneamente y estamos disfrutando juntos allí. Vean, hay algo que yo quiero, de lo que quiero hablar unos segundos antes de arrancar con la charla de hoy. Y es que yo sé que la mayoría de ustedes sabe que en nuestro país pues, se ha politizado todo esto del virus y del COVID, etc. Y hay fuerzas políticas de un lado y del otro. Y sin posicionarnos en ninguna fuerza política, sí creo y me parece importante que tenemos que evitar caer en ese juego nosotros. No creamos en teorías de conspiración. Tampoco seamos o pongamos las manos en el fuego por el gobierno, pues tampoco vamos a hacer eso. Pero las teorías de conspiración lo que hacen es realmente manipularnos. No existe una élite global que dominada por los Illuminati o por los Rosacruces o por los Templarios o por el diablo para venir a subyugarnos e instaurar una sociedad comunista en nuestros países. Eso no existe. Así que estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo y en nuestro país, pero con la ayuda de Dios y con la sabiduría y la prudencia personal de cada uno y cada una saldremos adelante. De eso estoy absolutamente seguro. Vean, nuestra fe se está viendo a prueba y estamos más o menos como podemos decir, como en un curso de fe
que vamos a disfrutarlo el resto de nuestra vida. Una vez que pase todo esto, vamos a habernos graduado en fe, y creo que esto va a servirnos, esta época, para el resto de nuestra vida. Y si usted tiene hijos e hijas, la forma en que usted les enseñe la fe en este tiempo los va a marcar para el resto de sus vidas. Y esto va a ser buenísimo, buenísimo. Eso es como cuando escuchamos historias de la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial y cómo ellos sobrevivieron y cómo ellos pues lograron ver a Dios y aferrarse a Dios o de Dios en todo ese tiempo, y marcó toda una generación. Hasta el día de hoy usted y yo vemos películas y leemos libros acerca de esa época. Pues bueno, lo que estamos viviendo nosotros es muy parecido y va a generar exactamente lo mismo. Cómo un cristiano, una cristiana vivió y sobrevivió y se mantuvo firme en tiempos del COVID. Y usted y yo vamos a contar esa historia, pero estamos marcando a nuestros hijos, que son los que van a escribir lo que vieron a sus papás y a sus mayores hacer. Hay un libro que se llama Flags of Our Fathers, las banderas de nuestros padres, escrito por James Bradley, y cuenta la historia de los 7 icónicos hombres, no, más bien 6 icónicos hombres que quedaron capturados en una foto igualmente icónica tomada por un fotógrafo de guerra que se llama Joe Rosenthal, cuando ellos izaban la bandera de Estados Unidos en una isla japonesa que se llama Iwo Jima, en lo alto de un volcán extinto. Ustedes podrán ver ahí la fotografía icónica. Uno de los hombres que aparecen en esa fotografía se llama Mike Strank. Mike Strank, ahí también lo pueden ver probablemente en una fotografía. Mike nació en una familia checoslovaca. Él nació en Checoslovaquia en 1919, pero muy pronto su familia emigró hacia Estados Unidos y bueno, era un católico devoto. Él siempre iba a misa, rezaba, oraba. Era un niño brillante, brillante. No sabía inglés cuando llegó a Estados Unidos, llegó a cursar primer grado, pero al final de ese año era tan competente y tan brillante que se saltó el segundo grado y pasó directamente a tercer grado. Sus familiares decían que tenía una memoria prodigiosa, de tal manera que él, si leía un periódico hoy en la tarde, mañana podía relatar todo lo que leyó en los artículos y noticias de ese periódico. Pues Mike se alistó en los Marines en Estados Unidos antes del bombardeo japonés a Pearl Harbor. Rápidamente se convirtió en sargento y algunos de sus hombres los recordaban de la siguiente manera. Esto es algo que escribieron algunos de sus hombres. Dice, lideró con el ejemplo. Él había estado allí con nosotros. Era un luchador experimentado. Nunca hablaba de sí mismo. Tenía una verdadera preocupación por nosotros. Era como el hermano mayor para nosotros. Éramos muchachos y él nos tranquilizaba. Y siempre decía, quiero llevarlos de vuelta a la mayoría de ustedes al encuentro con sus madres cuando termine esto. Es mi responsabilidad llevarlos de vuelta a casa. Después de levantar esa bandera, icónica bandera, o más bien icónica fotografía que quedó para la posteridad, pues la batalla en ese lugar, en Iwo Jima, continuó durante más o menos un mes. Es decir, ellos izaron la bandera creyendo que ya habían ganado la batalla, pero en realidad la batalla duró un mes más. Y un día de tantos, Mike estaba realmente luchando para poder proteger a su gente, y estaba metido como una especie como de trinchera con piedras a un lado, piedras al otro lado, piedras al frente. Estaba allí, habían francotiradores por todo lado de los enemigos, y detrás de él había una franja abierta donde no estaba cubierto, pero daba al mar. Y en el mar lo que habían eran barcos estadounidenses, es decir, de su propio ejército. Y en medio de todo el desorden que puede ser una batalla, él recibió un tiro por detrás, es decir, él recibió un tiro de fuego amigo, él recibió un tiro de su propio ejército y ahí murió. Miles de soldados regresaron a casa
hicieron sus vidas, terminaron sus carreras, se casaron, tuvieron hijos, escribieron libros, tuvieron romances, vivieron largas vidas, pero Mike no regresó. Cuesta pensar que un hombre que pues dio tanto por sus propios muchachos no regresara a salvo a casa. ¿Y por qué murió él en el frente de batalla? Y ya les voy a decir por qué estoy narrando todo esto, ¿verdad? ¿Por qué murió? Por fuego enemigo, más bien por fuego amigo, por su propio ejército. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuando nosotros confiamos en los que deberían ser nuestra propia gente, de repente hay errores que causan fatalidades como esta. Hay un hombre que se llama el general Sherman, que era un gran general del norte durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y él dice una frase que me llama mucho la atención. Dice lo siguiente: solo aquellos que no han disparado ni escuchado los gritos y gemidos de los heridos son los que gritan pidiendo más sangre, más venganza, más sangre, más venganza. Y de verdad que yo creo que ahí hay una clave de por qué muere gente en batalla por fuego amigo. Solo los que no ven el dolor del COVID-19, y póngame mucha atención en esto, solo los que no han visto el dolor a la cara de lo que es sufrir el COVID-19 son quienes se enfrentan en esta sociedad diciendo: ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Porque no han visto a los ojos a alguien que está sufriendo, o a un familiar que ha perdido a una persona, o el terror de alguien que va siendo ingresado al hospital, o el terror de sus familiares que sabe que quizás no lo volverán a ver. Solo alguien que no ha disparado un arma y no ha visto, es decir, que no ha luchado, metafóricamente disparar un arma, que no ha luchado y que no ha visto el dolor por esto, se podría atrever a decir eso. Y gente como esa es la que causa las bajas de fuego amigo de nuestra propia gente. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos de guerra, y mi charla de hoy tiene que ver con cómo sostenernos, cómo mantenernos bien y fuertes en medio de la guerra. Porque lamentablemente en cualquier guerra como esta que estamos viviendo usted y yo, vamos a ver bajas. Y usted y yo tenemos que mantenernos fuertes. Uno, para minimizar ese impacto. Y dos, para que nosotros no sucumbamos, nuestra fe no se rompa. Laura y yo anteayer tuvimos un día bastante impactante, un día bastante fuerte. Y es que en un solo día, un amigo mío, un familiar de Laura, un familiar de alguien de la iglesia, murieron. En un solo día. Y realmente ese fue el momento en el que yo reflexioné. Estamos como en un tiempo de guerra. Y la guerra no se gana, como lo vamos a ver más adelante, con un sálvese quien pueda. Los países que ganan juntos, uniéndose, no desperdigando o difamando o diciendo que no hay guerra, que no hay COVID, que no hay pandemia. Si nos unimos, ganamos. Si nos unimos, ganamos. En la guerra incluso los cristianos son atacados y mueren. Así que he llamado a la charla de hoy cómo mantenernos firmes en tiempos de guerra. Oremos un momento. Señor, gracias por este día y gracias porque tú nos cuidas y nos llamas a ser fuertes, Señor. Espero que nos ayudes a sensibilizar nuestros corazones para que esta charla de hoy pueda ser relevante, profunda y de ánimo para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 6 del 10 al 14. Efesios 6 del 10 al 14, nueva traducción viviente. Dice lo siguiente: una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del enemigo o del diablo.
Por lo tanto, dice Pablo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y aquí hay una pregunta que yo le hago al texto, porque vean que el texto comienza diciendo lo siguiente: una palabra final, dice Pablo, una palabra final. Aquí voy a terminar lo que estaba diciéndoles. Esta carta se termina aquí y sin embargo continúa escribiendo, ¿verdad? Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del enemigo o del diablo. La razón por la cual el apóstol Pablo no terminó su carta en ese punto donde dice una palabra final, en ese versículo 6, en ese capítulo, en ese versículo del capítulo 6, versículo 9, no lo termina allí, sino que continuó y agregó el versículo incluso hasta el 10 al final del capítulo, es porque sabía que la iglesia sería completamente derrotada a menos que ellos entendieran la simple verdad de que los cristianos vivimos nuestras vidas en tiempos de guerra, en tiempos como de guerra. Pablo dijo, no, yo tengo que explicar muy bien esto. Y yo quiero que toda la gente, los cristianos, los creyentes, entiendan esto que es tan importante. La vida del cristiano se desenvuelve, camina como si fuera una vida en una batalla. Y si no entendemos eso, vamos a sucumbir y vamos a ser derrotados. Vivimos en una guerra, en una batalla. Y ya voy a hablar un poco más de eso. Sí, una guerra espiritual, una guerra física que se lleva a cabo en todo nuestro mundo, en todas las esferas de la vida y sobre todo en estos días como hoy. No hay lugar, ni siquiera la iglesia, ni su closet, ni el baño de la casa, ni la sala, donde usted y yo no enfrentemos una batalla profunda en estos días. El estrés, la depresión algunos, la falta de dinero, el miedo, la enfermedad, la ansiedad de salir, el sufrimiento por no ver a nuestros seres queridos, todo lo que estamos viviendo resulta en una batalla. Estamos batallando. Alguna gente batalla simple y sencillamente porque no puede estar dentro de su casa, necesita salir. Otros batallan con sus emociones. Otros tienen batallas con sus relaciones interpersonales porque quedaron en sus casas y ahora tienen que pasar demasiado tiempo juntos y no habían logrado establecer una estructura familiar o de relación profundamente sana o sólida y ahora están sufriendo. Hay una batalla por donde queramos verlo. Hay una guerra en curso. La guerra va a impactar a sus hijos, impactará su matrimonio. Hay una guerra sobre sus emociones, una guerra en sus relaciones, una guerra en sus finanzas, una guerra en todo lo que usted había construido durante mucho tiempo. Estamos en una guerra. No podemos entender el mundo sin comprender la batalla. Cuando leemos noticias, vemos noticias y podemos ver una tragedia en alguna parte del mundo, una matanza, un asesinato, las noticias nos revelan dos facetas de este asunto, la parte biológica y la parte psicológica. Y no todas las noticias nos dicen las dos partes. La parte biológica es cómo son los asesinos. Era grande, era fuerte, tenía alguna malformación, la parte más cruda, ¿verdad?, que es cómo se ve, cómo se veía. Pero también está la parte psicológica, y es cómo era la vida del asesino, de los asesinos. Fue criado de una manera en que le impactó psicológicamente, desarrolló algún tipo de comportamiento terrible. Ambas historias, la historia biológica y la psicológica, tienen una gran verdad y ayudan como lentes explicativos para entender lo que sucedió, la parte de cómo son y la parte de cómo eran por dentro en sus psicologías. Y así entonces, si entendemos contra quién estaba luchando esa persona que fue asesinada, entendemos mejor la batalla que libró. Si nosotros no entendemos contra qué estamos luchando, cómo es la batalla que estamos viviendo, no vamos a lograr entender ni siquiera cuál es nuestra parte en esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar en esto?
Otra forma de decirlo es lo siguiente: la vida es un paseo en un barco de guerra. No pasamos nuestras vidas en un crucero en realidad. Nuestras vidas se describen en la Biblia más como un día en la trinchera que como un día en el spa. Nosotros sufrimos y estamos luchando constantemente, y hoy por hoy estamos metidos en una guerra. Estamos luchando, sigamos luchando, pero ¿cómo nos podemos mantener firmes en medio de esta guerra que estamos librando en estos días? Una parte de la cristiandad dice que el mundo se está acabando. ¿Usted sabía eso? ¿Ha escuchado eso? Estas ya son dolores de parto, el mundo se está acabando, el Señor ya viene por nosotros. Otra parte de la cristiandad dice, jamás, eso no puede ser posible. El mundo no se está acabando, el Señor no viene todavía. Y yo estuve pensando en eso, porque yo no quiero convencer a nadie de que sí o que no. Usted puede pensar lo que usted quiera. Sin embargo, llegué a la conclusión de que no importa lo que creamos, la solución es la misma. Si usted cree que el mundo se está acabando en estos días, la solución para usted es aferrarse de Dios, ponerse en cuentas o a cuentas con Dios para que cuando llegue el final, pues se vaya con Él. Pero si usted no cree que este es el final del mundo, la solución para su vida y librar y luchar en esta guerra, en esta batalla, es aferrarse de Dios también para poder mantenerse firme. La solución en ambos casos es aferrarse de Dios. Entonces, da igual si se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo. Aférrese a Dios. Aférrese de Dios. Entonces, Pablo nos llama a resistir. Un llamado a resistir. Un llamado a resistir. Más bien, es un mandato a resistir. Cuando nosotros interpretamos las Escrituras y leemos un pasaje, muchas veces la clave hermenéutica, la clave de interpretación la vamos a encontrar en cuántas veces se repite una palabra en un texto. Porque eso nos va dando como un leitmotiv, un coro, algo que el autor está queriendo decirnos. Si se repite mucho, entonces quiere decirnos algo con eso. Y cuando leemos este texto, encontramos que la palabra resistir se menciona 4 veces en 5 versículos. 4 veces en 5 versículos. Vean, Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir contra todas las estrategias del diablo. Verso 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie, resistiendo, firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Entonces, Pablo nos está como comunicando que estar firme, estar de pie, tomar una posición, mantenerse firme, es una parte esencial de la vida cristiana en este tiempo actual de guerra que vivimos. ¿Qué significa estar de pie? ¿Qué significa mantenerse firme? Yo les voy a dar 4 reglas de cómo estar firme, de lo que significa. 4 reglas que voy a establecer en forma de mandamientos. 4 mandamientos para usted. Es más, si quiere olvidarse de todo lo que acabo de decir en la charla, recuerde solo estas 4 cosas que vienen y terminamos. Primer mandamiento, no te rendirás. No te rendirás. El mundo está lleno de personas que se retiran, que dejan botadas las cosas. Cuando hay resistencia, cuando hay oposición, cuando hay dificultad, cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen feas, cuando emprendemos un proyecto con amigos o con socios y las cosas se ponen feas, hay gente que desiste y dice, no, yo no voy, yo no sigo, yo desisto, yo me voy, yo me rindo. Yo pienso en la cantidad de trampas que nos ponemos a nosotros mismos, trampas de escape. Nosotros siempre pensamos, si las cosas se ponen feas aquí, siempre puedo renunciar. Si las cosas se ponen feas en el trabajo, puedo renunciar. Si las cosas se ponen feas en una iglesia donde estoy sirviendo, puedo renunciar y buscar otra. Si las cosas se ponen feas en la familia, pues me puedo divorciar. Siempre pensamos que el escape es la solución. Pero Pablo nos dice, no te rendirás en esta batalla esta vez. No vas a rendirte. Vas a soportar. No vas a romper la burbuja en cuanto te sea posible. Eso sería renunciar a proteger a los que amás. Eso sería renunciar a seguir luchando. No vas
a rendirte, vas a resistir, vas a resistir. En una guerra no podemos simplemente marcharnos y dejar botado todo. No podemos dejar botados a los nuestros, a los que amamos, y decir, a mí no me importa esto, ya no puedo más. No te vas a dar por vencido. Debemos resistir para cuidar a los que amamos y cuidar nuestro país entero. Si cuidamos a nuestra familia, estamos cuidando a todo el mundo al mismo tiempo. Y si todas las familias y si todas las burbujas hacen lo mismo, este país va a salir adelante. Si todos resistimos, vamos a salir adelante. Segundo mandamiento, no exageraré mi sufrimiento ni mis errores. No exageraré mi sufrimiento ni mis errores. Siempre hay alguien que está sufriendo más. Y siempre hay alguien que está sufriendo menos. La medida correcta nos va a mantener poniendo los pies en el suelo. No vas a exagerar tu sufrimiento ni tus necesidades. Vas a luchar. Vas a luchar. Estás en guerra, en una batalla. Vas a mantenerte firme. Porque siempre hay alguien que necesita más que nosotros. Y siempre hay alguien que es más desafortunado que nosotros. Y podemos más bien ayudar a los demás. Tercer mandamiento. No te comprometerás solamente. Compromiso significa ir un poco por debajo de lo que usted sabe que es correcto. Es solo un poco. O sea, comprometerse significa que voy a dar apenas lo que me piden. Estoy comprometido con ese trabajo. Bueno, sí, es porque voy a hacer lo que me piden, lo que tengo que hacer. Pero cuando termina eso, me desdigo. No vamos a asumir un compromiso. Nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar esta guerra, esta batalla. Eso es mantenerse firme. No dar lo mínimo, dar lo máximo. Redoblar las fuerzas. Vamos, nosotros podemos. Y por último, el último mandamiento, no pelearás solo o sola. Nos encanta celebrar en las películas, en las historias, en los libros, a los héroes solitarios, esos héroes que descollan del grupo y son absolutamente, autónomos. Pero las guerras no se ganan así. Las guerras se ganan en conjunto. Nunca hay una sola persona que haya ganado una guerra. Las guerras las ganan los ejércitos luchando juntos, unidos. Las ganan los vastos ejércitos, grupos de personas que trabajan en armonía contra un enemigo común y violento. El rey David en el Antiguo Testamento tenía sus hombres poderosos, luchó con gente, no luchó solo. Pablo viajó en una compañía con un montón de gente que le ayudaba a luchar y vencer. Jesús extendió el reino de Dios acá en la tierra con su compañía de 12 apóstoles. No luchó solo, se rodeó de gente, no buscó ser el héroe solitario. Mi gente, no podemos estar en tiempos de guerra y ganar y mantenernos firmes si intentamos estar solos. El aislamiento, la soledad nos va a matar. Su fe colapsará, su ánimo colapsará, sus emociones colapsarán, sus relaciones colapsarán y también puedo decirle, solo su economía va a colapsar también. Aquellos de ustedes que viven en el día del mal, es decir, que hoy están sufriendo muchísimo, necesitan a la iglesia, necesitan un ejército, necesitan una comunidad, necesitan apoyo en grupos pequeños, en los grupos pausa. Necesitan hermanos y hermanas que los rodeen, que los abracen, que los llamen, que les ayuden, que les envíen ayuda, que nos fortalezcan. Entonces voy a repetir estas 4 cosas. No te retirarás, no exagerarás, no te comprometerás solamente con lo básico y no lucharás solo o sola. Si usted cumple esos 4 mandamientos de batalla para estos días, usted se mantendrá firme en la fe con Dios y en la vida. Oremos. Señor, gracias. Gracias por el texto bíblico. Gracias porque nos alientas a seguir adelante, a mantenernos firmes, a seguir luchando. En este momento, en este tiempo que no es nada fácil para nadie,
danos la fortaleza, danos la alegría, danos el gozo, danos el ánimo de abrazarnos unos a otros y de ayudarnos unos a otros, de no rendirnos, de no exagerar nuestros sufrimientos, de hacer más de lo que tenemos que hacer, redoblar nuestros esfuerzos y por último, de no luchar en solitario, sino agruparnos para salir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado